el orden numérico. Todo conjunto de números es ordenado, es decir, dados dos números cualesquiera, uno de ellos será menor que otro, o lo que es lo mismo, uno de ellos será mayor que otro. Por lo tanto, nosotros vamos a utilizar dos símbolos que son, el primero, el que está a la izquierda, se lee A menor que B. El símbolo se lee menor que. El que está a la derecha, lo decimos A mayor que B, es decir, el símbolo será mayor que. Nosotros vamos a leer cada símbolo de acuerdo a cómo leemos normalmente, de izquierda a derecha, el menor que y el mayor que, de manera tal que cuando tengamos un número natural y queremos verificar que uno es mayor que otro, pues ese número natural lo identificamos, utilizamos el símbolo mayor que y vemos claramente. Sabemos que 5 es mayor que 3, sabemos que 12 es mayor que 7, sabemos que 15 es mayor que 11, es nuestro ejemplo. ¿Y cómo sabemos que es mayor? Porque como nosotros los hemos ordenado en la recta numérica, sabemos que el número que es mayor está a la derecha del otro. Está más a la derecha, por lo tanto, en la recta numérica nosotros podemos identificar el valor que es mayor que dentro de los números enteros positivos. Utilizamos el símbolo menor que, si vemos el primer número, 3 y 5 comparamos, sabemos que 3 es menor que 5, conocemos el orden numérico de los números naturales, pero si nos vamos a la representación en la recta numérica, nos damos cuenta que si comparamos 3 y 5, 3 está a la izquierda de 5. Por eso decimos que 3 es menor que 5. Si comparamos 3 y 5 y visualizamos el 5, 5 con respecto a 3 está a la derecha de 3. Por esa razón decimos que 5 es mayor que 3. De la misma manera podemos visualizar 15 y 11 o 11 y 15, si yo me manejo con 15 en primer lugar, comparo los dos dígitos 15 y 11 y quiero nombrar primero a 15, digo 15 está más a la derecha de 11, por lo tanto 15 es mayor que 11. Si por el contrario voy a referirme primero a 11, sé que 11 en la recta numérica está a la izquierda de 15. Por lo tanto, digo 11 es menor que 15. ¿Cómo representamos el orden numérico entonces en una recta real? Pues lo que deberíamos utilizar es el 0 en el centro, a la derecha los enteros positivos, a la izquierda los enteros negativos. ¿Ok? A distancias iguales, precisamente para señalar esa simetría de las que estábamos hablando en un principio. Entonces, por supuesto, si hay simetría, cercanos a 0 estarán 1 y menos 1. Un poco más alejados estarían 2 y menos 2. Y así de manera sucesiva. Este orden numérico nos va a decir muchísimo para poder entender dentro del orden numérico del conjunto de los números racionales quién es mayor y quién es menor. Si el número es simplemente un entero, nosotros podemos visualizar que todo número negativo es menor que 0, porque está a la izquierda de 0. Y también podemos ver que todo número positivo es mayor que 0, porque todo número positivo está a la derecha de 0. Ahora bien, si comparamos dos valores positivos, ya lo vimos anteriormente, pues el que sea mayor es el que está más alejado de 0, porque está más a la derecha. En el caso de comparar dos números negativos, el mayor será el que está más cerca de 0, porque está más a la derecha. Por lo tanto, si comparo dos números negativos, el menor será el que esté más a la izquierda, el que esté más alejado de 0. Si comparo
un entero positivo y un entero negativo, siempre los enteros positivos serán mayores que los enteros negativos. Y visualmente, ¿cómo lo identifico? Pues los enteros positivos están a la derecha. Nosotros manejamos el término valor absoluto cuando nos referimos al número con su valor nominal, sin importar el signo. Por esa razón, en el numeral 3 tenemos que dos enteros negativos es mayor el que tiene el menor valor absoluto. Eso es válido. ¿Por qué? Porque el que tiene menor valor absoluto es el que está más cercano a cero, es el que está más a la derecha. En el caso de dos enteros positivos, el mayor es el que tiene mayor valor absoluto, precisamente por la misma. El valor nominal de 8 es mayor que el valor nominal de 3. Si los números que queremos hacer una relación de orden son racionales, es decir, son decimales o son fraccionarios, porque ya conocemos cómo es el comportamiento de los enteros. Estamos hablando primero con respecto a los decimales. Si son decimales, el comportamiento es el mismo comportamiento que tiene la parte entera de esos decimales. Es decir, cuando vayamos a ver la relación de orden, visualicemos primero que nada la parte entera. Si son dos decimales positivos, pues el mayor de ellos será el que tenga mayor parte entera. Por consiguiente, el menor de ellos será el que tiene menor parte entera. Si comparamos dos valores, uno positivo y otro negativo, es indudable que el que tenga valor negativo será menor que el que tenga valor positivo. Y si comparamos dos decimales negativos, pues el mayor de ellos será el que tenga menor valor su parte entera. Es decir, seguimos el mismo patrón que cuando identificábamos el orden numérico con los enteros. Ahora bien, si los decimales tienen la misma parte entera, entonces es necesario comparar las partes decimales. La parte decimal, para poder compararla, es importante que tengan la misma cantidad de dígitos. ¿Por qué razón? Ejemplo, en el primer ejemplo que tengo en la parte inferior, comparo el decimal 56,24 y el decimal 56,239. Si nosotros hablamos de números, 24 es menor que 239, pero resulta ser que este valor 24 no es 24, porque nosotros tenemos que completar la misma cantidad de dígitos en la parte decimal. Es decir, el segundo decimal tiene 3 dígitos, debo completar con 0 para poder tener la misma cantidad de dígitos en la parte decimal. Y entonces sí puedo comparar 240 con 239. Es evidente que 240 es mayor que 239 y eso es lo que me hace el decimal 56,240 o 56,24 mayor que 56,239. Si la comparación es de dos números decimales negativos que tienen la misma parte entera, al comparar la parte decimal, sigo el mismo procedimiento anterior, solo que aquí, al ser valores negativos, recuerden que el mayor será el que tiene menor valor absoluto la parte decimal, es decir, en menos 6,70 debe ser mayor que menos 6,73. Al calcular dos números racionales que no sean enteros, estos pueden ser o en forma de fracción o en forma decimal. Si hablamos en forma de fracción, existen 4 casos en el que nosotros podemos analizar. El primero de ellos es el caso en que todos tienen el mismo denominador. Si comparamos
las fracciones que tienen el mismo denominador, para saber cuál de ellas es mayor y es menor, simplemente lo que tenemos es que ordenar el numerador. Es decir, podemos ordenar de mayor a menor o de menor a mayor, simplemente visualizando el orden numérico de los enteros que conforman los numeradores. En el caso de que tengamos las fracciones con el mismo numerador y este numerador o estas fracciones sean todas positivas, comparamos los denominadores. La menor de ellas, la fracción que tenga mayor valor en el denominador, será exactamente la menor. Es decir, la que tenga menor valor en el denominador será la mayor. Un ejemplo para que lo puedan, o mejor dicho, de este mismo ejemplo para que lo puedan entender, 5 medios es una fracción impropia porque el numerador es mayor que el denominador. 5/16 es una fracción propia porque el numerador es menor que el denominador. El valor decimal de 5 medios es 2,5. El valor decimal de 5/16 es 0,3125. Es evidente que 2,5 es mayor que 0,3125. Un tercer caso es cuando las fracciones son negativas y los numeradores todos son iguales. En este caso, o en esta oportunidad, tenemos la opción de visualizar todos los numeradores iguales y encontramos aquí que si el denominador es menor, entonces este es el menor de todos. ¿Por qué razón? Pues precisamente por una razón parecida a la anterior. Estamos hablando de valores negativos. Y menos 5 medios me representaría al decimal menos 2,5, a diferencia de menos 5/19 que me representaría al decimal menos 0,26 y otros decimales un poco más allá. ¿Eso qué quiere decir? La unidad, el valor decimal está más cercano a 0 y eso lo que me indica es que esta fracción menos 5/19 está más cercano a 0, está más a la derecha, por esa razón ella es mayor. Caso número 4. Las fracciones tienen distinto numerador y distinto denominador. Entonces, en este caso, es necesario transformarlas, hacer una transformación que permita llevarnos a alguno de los casos anteriores, específicamente al caso número 1. El artificio de cálculo que hacemos es calculando el mínimo común múltiplo o mínimo común denominador, haciendo transformaciones de manera de que ellas tengan todas el mismo denominador y por eso es que vamos al primer caso. También visualizamos que los valores negativos siempre serán menores que los valores positivos. Pero haciendo ese artificio de cálculo, estamos consiguiendo que el común denominador es 36, puedo conseguir fracciones equivalentes a las primeras con el mismo denominador. Y una vez que tengo el mismo denominador, tranquilamente puedo ordenarlas en forma creciente o en forma decreciente, en forma ascendente o en forma descendente, de quién es mayor, de quién es menor. Y una vez que ya tengo esto precisado, puedo tranquilamente decir qué fracción de las originales es mayor que otra.